Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el inicio de estos devocionales que comenzamos el viernes de prohibido el paso al enemigo. ¿Cómo cerrarle la puerta a Satanás con una simple decisión? Y el viernes estudiamos que la obediencia es la llave que puede cerrar la puerta a Satanás. Y hoy, muy atentos en lo que estudiaremos. La desobediencia comunica a quienes nos rodean que sabemos más que Dios. Hoy el título es El sacrificio que seduce la desobediencia. ¿Sabías tú que la desobediencia y el engaño van de la mano? ¿Por qué crees tú que actúan juntos? La desobediencia y el engaño van de la mano y van a aumentar juntos. Y vemos esto en un incidente de la vida de Saúl. El profeta Samuel vino al rey Saúl con una orden de la boca de Dios en 1 Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden fue muy directa y muy específica. Nada de lo que Amalec poseía, fuera humano o bestia, debía vivir. Y aparentando ser obediente, el rey Saúl reunió su ejército y continuó con la misión. Atacaron, mataron a cada hombre, cada mujer, niño, infante. Miles fueron asesinados por Saúl y su ejército. Sin embargo, Saúl y el pueblo reservaron al rey Agag de Amalec y lo mejor de las ovejas, bueyes, corderos y todo el resto que era bueno, en contra de lo que Dios ordenó específicamente. Saúl y el pueblo que estaba con él probablemente razonaron que era un desperdicio destruir todo ese buen ganado. Pueden leer 1 Samuel 15:9 y 1 Samuel 15:24. Y antes de que Saúl hubiera siquiera dado la vuelta de la batalla, Dios le dijo a Samuel que Saúl había desobedecido. Le dijo que lamentaba haber hecho rey a Saúl. Todos los miles que Saúl destruyó, fueran personas u ovejas, no podían compensar los pocos que había reservado. A la mañana siguiente, Saúl saludó a Samuel con: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, en 1 Samuel 15:13. Saúl creía que había cumplido el mandamiento del Señor. Sin embargo, como veremos más adelante, es obvio que Dios tenía una opinión diferente. El razonamiento de Saúl le engañó. Y con frecuencia ese es el caso cuando no obedecemos lo que Dios nos dice. El Nuevo Testamento dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona engañada cree que ha hecho lo que es correcto o lo mejor cuando realmente está en rebelión. Y esto es especialmente cierto en aquellos que desobedecen repetidamente la palabra de Dios. Sus corazones continúan oscureciéndose por el razonamiento y su engaño crece aún más. Pablo le advirtió a Timoteo que aquellos en la iglesia que no obedecen irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, en 2 Timoteo 3:13. La desobediencia está acompañada por el engaño, y ambos empeoran si no se confrontan. No solo que el desobediente engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo también. El engaño se ven a sí mismos bien, aunque en realidad no lo están. El incidente de Saúl con el ganado no fue la primera vez que practicó la obediencia selectiva. Ya había sido reprendido previamente por Samuel por no obedecer, así que estaba siguiendo un patrón de desobediencia. Una vez que ese patrón se forma,
viene a ser cada vez más difícil discernir la verdad del error. La magnitud de la desobediencia también crece proporcionalmente, pero un corazón verdaderamente arrepentido traerá liberación y abrirá los ojos al engaño. Dios siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento. Samuel confrontó directamente a Saúl con la evidencia de su desobediencia y le dijo en 1 Samuel 15:14, pues qué bramido o balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió rápidamente en 1 Samuel 15:15, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En lugar de admitir su error, Saúl le echó la culpa de sí mismo al pueblo. Yo quería obedecer, alegó, pero el pueblo me obligó. Utilizó la presión de grupo como excusa para desobedecer las directrices divinas. El corazón no arrepentido desvía la culpa hacia otros cuando lo atrapan en desobediencia. No se hace responsable de sus actos. Saúl guiaba al pueblo, no el pueblo a él. Él no solo era responsable de su desobediencia, sino también de la de ellos. Él era quien tenía autoridad para guiarlos y dar las instrucciones para hacerlo. Escuchen muy bien, ustedes que tienen un cargo, que son líderes, ministros, pastores, porque ustedes darán cuenta por la desobediencia que permiten en aquellos que se les han confiado a su cuidado. Elí, el sacerdote que guió a Israel durante 40 años, él sabía que sus hijos despreciaban las ordenanzas del templo de Dios y sin embargo no hizo nada para corregirlos. Simplemente les dio una palmadita como regaño, pero no ejerció su autoridad para quitarlos o frenarlos, y por lo tanto Dios decretó en 1 Samuel 3:13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, la maldad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No solo fueron sus hijos, Elí también fue juzgado. Ahora, escucha muy bien. Número 1, los esfuerzos mayores no significan obediencia. Saúl culpó primero al pueblo, luego apuntó y dijo que reservaron los animales para una buena causa, para sacrificarlos como ofrendas ante el Señor. Y Saúl, sabemos muy bien que se engañaba si pensaba que con una desobediencia podía ofrecer un sacrificio o un servicio a Dios que fuera aceptable. Pero esa es la modalidad de rebelión más engañosa. La vemos también en la vida de Caín, el primogénito de Adán, que también ofreció un sacrificio que el Señor no aceptaría. Él trajo el fruto de su campo como ofrenda al Señor. Y sabemos que fue traído con mucho esfuerzo, porque Dios había maldecido la tierra con anterioridad en Génesis 3:17 al 19. Caín tuvo que limpiar el suelo de piedras, de ramas, hierbas, escombros. Luego aró y cultivó el suelo. Plantó, regó, fertilizó, protegió la siembra. Él puso mucho esfuerzo en su servicio a Dios, pero fue un sacrificio de su propia hechura, no la ordenada por Dios. Representaba su servicio a Dios con su propia fuerza y habilidad, más que por obediencia. Abel, el segundo hijo de Adán, trajo la primicia escogida de su rebaño y de sus grosuras y las ofreció al Señor. Y sabemos que él también tuvo que trabajar duro mientras atendía a sus rebaños, pero es improbable que trabajara tanto como Caín. Trabajar duro
no necesariamente significa que tú estés haciendo lo que es correcto. Mientras más caminamos con el Señor, más vamos a descubrir que algunas veces, mientras más ocupados estamos, logramos menos. Los negocios no se equiparan con la obediencia. Cuando las ofrendas fueron presentadas, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice Génesis 4, del 4 al 5. Ambos hermanos conocían los requerimientos divinos porque habían aprendido de los caminos de Dios de sus padres. Ellos habían escuchado cómo sus primogénitos intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera, hojas que representaban su propio intento por cubrir su pecado. Dios entonces mostró su ofrenda aceptable, matando un animal inocente y cubriendo a Adán y a Eva con su piel. Así que Adán y Eva sabían que el sacrificio animal era una manera aceptable de cubrir el pecado. Dios le dijo a Caín que él sabía lo que era correcto en Génesis 4:7. Sin embargo, Caín trató de ganar la aceptación de Dios, aparte de su consejo. Dios respondió mostrando lo que aceptaría. Su deseo es la obediencia del hombre, no sus actos de sacrificio. Ahora, número 2, el pecado siempre está a la puerta, porque Dios confrontó el pecado de Caín y le dio una oportunidad de arrepentirse. En Génesis 4, 6 al 7 le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín tenía que elegir. El diablo estaba en la puerta. Se rebelaría con Caín contra la orden de Dios e invitaría a Satanás a entrar, o escogería gobernar sobre el pecado y negarle el acceso a Satanás. ¿Cómo podía Caín gobernar sobre el pecado? De la misma manera que Jesús, viviendo en obediencia a Dios el Padre. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:30, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El pecado y el diablo no tienen nada en Jesús debido a su perfecta obediencia al Padre. El pecado podría ponerse en cuclillas a la puerta todo lo que quisiera, pero la puerta de Jesús estaba cerrada. Pero Caín no dominaba el pecado. Él permitió que la ofensa, la traición y el odio entraran por la puerta a su vida. Caín se levantó y asesinó a su hermano con ira. Comenzó intentando servir a Dios y hasta era ferviente en sus esfuerzos, pero la desobediencia, la falta de arrepentimiento y la ofensa lo llevaron al asesinato. Hoy en día vemos algunas de las cosas más crueles hechas por aquellos que, como Caín y Saúl, sirven al Señor en su propia forma y hasta pueden comenzar con buenos motivos, pero sus corazones independientes pronto se manifiestan en momentos difíciles. Muchos inocentes como Abel son heridos o asesinados por esos religiosos en campañas, esos que ejecutan su propia voluntad en el nombre del Señor. Pero escucha bien este punto número 3. Hay un mensaje no hablado. ¿A qué se refiere? Cuando Samuel confrontó a Saúl con su engaño, le recordó algunas cosas. Antes de que diera más excusas, Samuel silenció a Saúl diciendo en 1 de Samuel 15, 16 al 19: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel,
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? En cierto momento Saúl fue modesto, humilde y manso. Es más, cuando Samuel le dijo por primera vez a Saúl que gobernaría sobre Israel, Saúl respondió, no soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esta cosa semejante? En primera de Samuel 9:21. Saúl en realidad se escondió el día que Samuel iba a anunciar que sería rey, en primera de Samuel 10:21 al 22. Él había sido pequeño ante sus propios ojos. Samuel trajo esto a su recuerdo y entonces le dijo, ahora el Señor te envió a una misión y dijo, ve y destruye completamente. ¿Por qué arrasaste con el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? En otras palabras, Samuel preguntó, Saúl, ¿cuándo fue que tu sabiduría comenzó a pasar por encima de la de Dios? ¿Qué pasó con tu espíritu modesto y humilde? ¿Por qué ahora crees que sabes más que el Señor? ¿Tú crees que sabes más que Dios? Por supuesto que no, pero cuando somos desobedientes, ese es exactamente el mensaje que comunicamos a Dios y a aquellos que nos rodean. Y es tonto pensar que podemos hasta ser más sabios que aquel que se sienta sobre el trono de la gloria, el mismo que no solo creó el universo, sino que también contiene el universo, el creador que pone las estrellas en los cielos con sus dedos. Aún así, exaltamos nuestra sabiduría sobre la suya cuando ignoramos su consejo. Cuando Moisés llevó a los hijos de Israel a través del desierto, Dios demostró su asombroso poder a través de él. Después de años vagando, llegaron a un lugar llamado Kadesh, donde la gente se quejó de la escasez de agua. Y esa no fue la primera vez que se quedaban sin agua. Antes, en Refidim, Dios instruyó a Moisés para que golpeara una roca y que saliera agua de ella. Y así sucedió en Éxodo 17:6. Pero esta vez el Señor le dijo a Moisés, háblale a la peña a vista de ellos y ella dará agua, en Números 28. Moisés reunió a la congregación, pero en lugar de hablarle a la roca como Dios ordenó, hizo lo que había hecho antes. Golpeó la roca y la golpeó 2 veces. Moisés desobedeció la palabra de Dios. Sin embargo, asombrosamente salió agua en abundancia. Aunque Moisés desobedeció, Dios todavía proveyó agua para su pueblo. Parece que Dios había bendecido la desobediencia de Moisés, pero más tarde le habló a Moisés en Números 20:12 y le dijo, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Tú no puedes ignorar lo que Dios te dice que hagas ahora por lo que te dijo antes. Ese único acto de desobediencia le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué golpear una roca le costó tanto? Porque Moisés honró más su sabiduría que la dirección de Dios. Lo hizo a su manera, no a la de Dios. Actuó como si supiera más que Dios en cuanto a cómo obedecer y cómo obtener agua de la roca. Sujetó la palabra de Dios a la aprobación de un simple hombre. Y esto explica por qué Dios le dijo, no me honraste. La desobediencia comunica a Dios y a quienes nos rodean que pensamos que sabemos más que Dios y así lo deshonramos y eso echa por tierra su autoridad en nuestras vidas. Ninguna persona sana iría contra la orden directa de Dios.
Esa es la razón por la que el engaño es tanto un elemento de desobediencia, aunque se trate de engañarnos a nosotros mismos. El razonamiento humano nunca debe pasar por encima de la dirección divina. Pero tanto Moisés como Saúl eran líderes y el precio de su desobediencia fue grande. Mientras más maduros somos, mayor es nuestro juicio por la desobediencia. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Un hijo de 4 años puede hacer niñerías, cosas inmaduras y recibir solo una corrección menor. Sin embargo, si el niño ya tiene 10 años y hace lo mismo, pues merece una disciplina mayor. Por eso escuchemos la voz del Señor. Aquellos que estamos en el liderazgo, en el ministerio, su responsabilidad o nuestra responsabilidad es mucho más grande. Seamos líderes fuertes, obedeciendo a Dios. No permitamos que nuestra fuerza descanse en la aprobación y aceptación de aquellos que dirigimos, ni dejemos que su fortaleza nos tiente a cometer asperezas o a intimidar a la gente. Los más grandes líderes del reino son aquellos que obedecen a Dios, aun cuando haya gran presión sobre ellos. La palabra de Dios y su camino siempre resultan perfectos a la obediencia. Ahora, escucha muy bien esto. Ah, obediencia, no sacrificio. Esta es la clave del estudio. Si no ponemos de lado nuestras vidas, hallaremos una forma de realizar nuestras propias voluntades. Por eso, grábate muy bien esto, el último punto, número 4. La cruz significa obediencia. Jesús hizo esta declaración en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Algunos toman la cruz y se enfocan en su imagen de sufrimiento que representa una vida de sacrificio. Sin embargo, en este versículo, la cruz no es el resultado final, porque la cruz nos habilita para obedecer. Tú puedes vivir una vida de autonegación y sacrificio y aún así estar en rebelión contra Dios. El foco de lo que Jesús dice es la obediencia. La única manera en que podemos obedecer es tomando la cruz, porque sin la muerte a nuestras propias agendas y deseos, finalmente tendremos un enfrentamiento entre la voluntad de Dios y el deseo del hombre. Si no ponemos de lado nuestras vidas, hallaremos una forma de llevar a cabo nuestras propias voluntades y hasta de utilizar las escrituras para respaldarlo. El sacrificio fue escritural, así que Saúl también lo fue en su deseo de sacrificar animales como ofrendas, pero fue desobediente a las directrices de Dios. ¿Acaso el servicio a Dios incluye la desobediencia? Pues si así fuera, Satanás recibiría gloria a partir de nuestras prácticas religiosas o sacrificios escriturales. Él es el originador de la rebelión, pero Dios declara en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, debemos entender este concepto utilizando a Isaías como guía. Te pregunto, ¿has ido alguna vez a una entrevista de trabajo? Cuando vas, tú tratas de ponerte tu mejor ropa, de arreglarte el pelo, llevarte un paquete de pastillas de menta para el mal aliento. ¿Por qué? Por la posición de la persona que estás a punto de conocer. Antes de que Isaías discutiera la obediencia y el sacrificio, nos da una mirada de aquel a quien se nos pide que obedezcamos.
Dice Isaías 66, 1 y 2. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Traduzcámoslo a nuestra terminología moderna. Dios dijo, vivo en el cielo, ese es mi trono, yo hice la tierra, solo es un pedestal ante mi trono, soy más grande que lo que eres capaz de pensar, yo soy Dios. Pero detente y medita en esto, y quizás captes un vistazo de su asombrosa gloria. Él creó la tierra, y el universo, ubicó las estrellas con sus dedos. La mayoría de nosotros no comprendemos lo vasto del universo. Por ejemplo, estos son cálculos que uno aprende en la escuela y se nos dice que la luz viaja a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. O sea, eso es casi 1,000,000,000 de kilómetros por hora. Nuestros modernos aviones vuelan aproximadamente a 800 kilómetros por hora. La Luna está aproximadamente a 150,000 kilómetros de la Tierra. Si viajáramos a la Luna en avión, nos tomaría 20 días, pero la luz viaja ahí en 1.3 segundos. Ahora continuemos. El Sol está casi a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Para alcanzarlo en avión, el viaje duraría más de 21 años. Piensa cuán largos han sido los últimos 21 años de tu vida. Luego imagínate volando ese tiempo sin parar para alcanzar al Sol. Para aquellos que prefieren manejar, les tomaría casi 200 años sin parar a descansar. Sin embargo, a la luz solo le toma 8 minutos y 20 segundos viajar del Sol a la Tierra. La estrella más cercana está a 4.5 años luz de la Tierra. Para alcanzarla por avión tomaría aproximadamente 53 billones de años. Eso es 53 con 9 ceros. Sin embargo, la luz la alcanza en solo 4 años y medio. La estrella más cercana que tú puedes ver con tus propios ojos está de 100 a 1,000 años luz. Ni siquiera intentemos calcular la cantidad de tiempo que tomaría un avión alcanzarla. Pero piensa en esto. A la luz que viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, le toma 1,000 años alcanzar la Tierra. Eso significa que hay estrellas que tú ves en la noche, cuya luz emana de ellas, que ha estado viajando a la velocidad de 1,000,000,000 de kilómetros por hora desde entonces, sin disminuir la velocidad. Esa luz se originó 700 años antes de que Estados Unidos se convirtiera en nación. Ahora entendamos esto. En la mitad de los 90, el telescopio de la NASA, el Hubble Space Telescope, envió de regreso imágenes de galaxias que estaban a 7,000 años luz de distancia. Nuestras mentes ni siquiera pueden comprender distancias como esas. Ahora, ¿te estás imaginando ahora sí la gloria de Dios? Dios puso estrellas en su lugar con sus dedos. El universo entero no puede contenerlo, dice Primera de Reyes 8:27. Isaías 40:12 nos dice que Dios midió todas las aguas de la tierra en la palma de su mano y midió el universo con la anchura de su mano. A partir de este contexto, vuelve a observar la pregunta que Dios hace a través de Isaías. Él dijo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a construir? Dios está diciendo, yo soy Dios. Considera mi gloria, mi habilidad, mi poder. ¿Qué puedes agregar a lo que yo hago? Otra manera de decirlo es, ¿qué crees que puedes hacer por mí? Ahora sí entendiste el punto. Por eso recordemos las palabras de Salomón cuando ya iba terminando su vida plena y próspera. En Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo.
sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Existe una gran diferencia entre las obras que nosotros hacemos y las obras que Dios hace. Cuando Dios las hace, nada puede añadirse y nada puede quitarse. En contraste, el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Observa que tú puedes trabajar en el servicio a Dios por tu cuenta, pero será en vano o sin un valor eterno. Nada cambia ni se aleja de los planes de Dios. Aun si trabajamos en vano o nos oponemos a sus propósitos, sus intenciones serán cumplidas. Los 10 hermanos mayores de José supieron o supusieron que cuando vendieron a José a la esclavitud, iban a abortar el plan de Dios para hacerlo gobernante. Sin embargo, su malvado plan en realidad generó el cumplimiento del plan de Dios, como dice Génesis capítulo 37 al 45. Y Salomón dijo en Eclesiastés 3:15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. El curso ya está determinado, quédate con esto. Eso que es y que va a venir ya fue con la mente de Dios. Eso demuestra su soberanía, pero Dios sí restaura lo que pasó. Eso quiere decir que responderemos por nuestra obediencia o desobediencia a su voluntad ordenada. Eso indica el libre albedrío del hombre. Y algunos dirán: si ese es el caso, entonces el hombre puede quitar de lo que Dios hace solo dejando de hacer lo que Él planeó. No, porque Dios conoce el final desde el principio. Él sabe lo que cada persona hará antes que lo haga. Él no suscribe porque no es el autor del mal, pero lo utiliza en su majestuosa sabiduría. Ahora, si le estás dando un vistazo a su gloria, y te dejo con esto, medita en esto. Hay dos maneras en que una persona puede desobedecer. Primero, cuando hace lo que Dios le ha dicho que no haga. Y segundo, cuando no hace lo que se le dijo que haga. Esa es la razón por la que Salomón dijo: Dios restaura lo que pasó. Pero, ¿por qué, por qué Jesús es nuestro ejemplo entonces de obediencia? Quédate con esto. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Dios espera obediencia, no sacrificio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, hoy entendemos que el sacrificio que seduce es la desobediencia, porque la desobediencia y el engaño van de la mano. La desobediencia hace entender o comunica a quienes están a nuestro alrededor que sabemos más que tú, Señor, y eso es orgullo, prepotencia. Ayúdanos, Señor, a sacarlo a la luz, Señor, y que podamos ser obedientes a lo que tú nos llamas en tu palabra. Hoy nos humillamos delante de ti, cerramos la puerta al enemigo a través de la obediencia. Hoy le prohibimos el paso al enemigo, le cerramos la puerta a Satanás con la decisión de obedecerte, Señor. Y te rogamos, Señor, así como Jesús no podía hacer nada por sí mismo, que nosotros también estemos sujetos a la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.